ese mensaje era para... Perdón, David de Lab 101, ¿sí estás pudiendo grabar tú también? Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Sí, 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 ya estoy pudiendo grabar. Yo soy Perfecto. Record, entonces lo voy a dejar así y bueno, cualquier Está, cosa estoy pendiente. está perfecto. Muchas gracias, David. A ustedes, Mucho gracias. gusto. Esperamos tantito, ahora, Alfonso, yo creo un poquito a ver si... Estamos, bueno, prácticamente en el momento en que nos diga Alejandro y Sí, que nos para ver digan si... ustedes. ¿cómo lo tienes? ¿Esa lista de participantes son los que estamos viendo o los que se han metido? Esta es una sesión de práctica. Ok. Ahorita que inicie entrarán. Tuvimos más de 160 registros, Qué porque bien. finalmente se pautó ahí la invitación ¿Ahí y sí se pudo? ¿Algo de se pauta? se Qué pudo bueno. y sí fue significativo el levantón que le dio. No, su vida. Entonces, esperemos tener más de 100 asistentes, más el Facebook Live del México que queremos y del Centro para el Futuro de las Ciudades, seguramente seremos un número considerable. Perfecto, entonces yo les aviso ahora que entremos al aire y van a empezar a ver que sube el número de participantes en la parte inferior de su pantalla. Ahora todavía no nos ven, pero creo que ya es la hora, Sí, entonces me permiten inicio la transmisión. perfecto. Estamos listos, bienvenidos a todos. Listo, Enrique. Gracias. Muy buenas tardes, noches. Tengan todos ustedes y sobre todo agradecerles aquí que nos estén acompañando en uno de estos webinars del Centro para el Futuro de las Ciudades. Y en esta ocasión, el tema que nos reúne es hablar precisamente sobre el tema de la densidad en las ciudades. Hay esta visión desde hace tiempo de que las ciudades se extendieron de manera excesiva. Eso acabó generando problemas de viviendas abandonadas, de costos, sobre eso vamos a platicar. Y entonces, bueno, se ha venido construyendo a lo largo de los años una visión de ciudades densas, de ciudades compactas, que de alguna manera implica pues que sean más bien ciudades verticales, más que seguir creciendo de manera horizontal. Y es precisamente sobre eso, sobre lo que vamos a platicar el día de hoy. Y tenemos como invitados, y además les agradecemos muchísimo su presencia, y ahora los presento, pero simplemente primero enunciarlos, a Sara Toppelson, a Roberto Íñiguez y a Gabriela Quiroga, quienes nos van a acompañar precisamente para hablar de este tema, y también hemos venido recibiendo algunas preguntas del público pues para poderlo hacer. La dinámica es la misma que hemos seguido en otras reuniones, es una presentación de 10 minutos de cada uno, de cada una, y después pues ya abrirlo al público para que precisamente podamos tener una discusión más fresca. Entonces, le vamos a dar la palabra primero a Sara Toppelson y si me permite quisiera hacer yo una breve presentación de su reseña. Arquitecta, fundadora y directora del Centro de Investigación y Documentación de la Casa C, es egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura. Fue presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos entre el 96 y 99, siendo la primera mujer en dirigir ese organismo. Ocupó también el cargo de la directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico del Inmueble del INBA. Fue subsecretaria de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Sedesol, donde yo tuve la oportunidad de conocerla en el equipo de transición de ese entonces, y donde creó el Programa Nacional de Rescate de Espacios Públicos. Fue presidenta de Urban Land Institute de México, versión México, y dirige al lado del arquitecto José Greenberg, la firma Greenberg y Toppelson Arquitectos. Pues es una persona con una trayectoria enorme, fortalezas académicas, ha sido servidora pública, experiencia internacional. Y bueno, Sara, te damos 10 minutos para que nos platiques y obviamente con la idea de poder después seguir ampliando la conversación. Muchas gracias y bienvenidos todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero permítanme agradecerles
la invitación a estar con ustedes esta noche, saludar a los panelistas que me acompañan y también agradecer a todos quienes nos acompañan a través de esta plataforma para hablar de un tema muy importante y que en muchas ocasiones es polémico, que es precisamente la densidad urbana. Bueno, pues, ¿cómo le hacemos para pasar a la siguiente? Para no decir, bueno, ahí está. Quisiera comenzar con hablando del territorio. El territorio es donde vivimos todos. Nuestras intervenciones permanecen y el territorio es único. Por lo tanto, lo que hacemos en el territorio deberíamos pensarlo con toda conciencia y ver hacia dónde queremos ir. Cuando expandemos nuestra ciudad innecesariamente, pues, estamos vulnerando el territorio. ¿Y qué construye la ciudad? El espacio público. El espacio público que es a partir de donde se construye la ciudad, con sus calles, con sus avenidas, con sus camellones, con sus banquetas, con sus parques y plazas. El espacio que es de todos. Ese es el que construye la ciudad. ¿Y qué es una buena ciudad? Pues en una buena ciudad es trascendente el equilibrio entre lo construido y lo abierto, entre lo privado y lo público, que eso es lo que buscamos en las buenas ciudades. Por eso son tan importantes los parques, las plazas, los espacios deportivos, que son los espacios en donde nos movemos. La siguiente. Y pasamos ya a hablar de densidad urbana. Densidad urbana es una medida específica, acordada, que mide la población que vive en un área urbanizada y que excluye, por supuesto, los usos no urbanos, como serían los usos agrícolas, los cuerpos de agua. Es decir, es el área urbanizada y el número de habitantes que viven en ella. Y en la siguiente hablamos de la densidad poblacional. Esta indica el número de habitantes por hectárea o de viviendas por hectárea, porque al final del día el número de viviendas se multiplica por el promedio de habitantes por familia y tenemos los habitantes en un área urbanizada. La muy baja densidad o la baja densidad expande la ciudad. Una densidad más alta, es decir, incrementada estratégicamente, permite tener muchísimos beneficios del incremento de una densidad controlada dentro de la ciudad. Además, este aumento de densidad nos permite crear ciudades más sustentables, mucho más competitivas y todavía más allá. Es donde a la gente les gusta vivir, son gratas para vivir. Esos son los beneficios de esta aglomeración. Y son gratas para vivir porque tenemos muchísimos servicios en la cercanía de las viviendas. Y como ejemplo les pongo la siguiente, que es qué hay en una hectárea, que es una manzana en Barcelona. Esto es derivado del Plan Cerdá. Pues en una manzana en Barcelona hay 24 edificios más o menos con altura de 8 niveles, o todos de 8 niveles. Es decir, es una densidad media. Tiene aproximadamente 350 viviendas, entre 600 y 800 habitantes y un montón de locales comerciales en la planta baja. Aquí les puse una selección, pero no todas tienen lo mismo. La peluquería puede estar en una y 3 cuadras después está la tintorería y una cuadra al lado está el café. Todos estos usos de cercanía, todos esos usos cotidianos que a todos nos hacen la vida muy grata. No me ha tocado preguntarle a alguien que si le gusta vivir en Barcelona que me diga que no. Y entonces pasamos a la siguiente, que esta ya es una medición precisamente de densidad. Este mapa de la derecha me lo mandó el Banco Mundial hace algunos años porque no es un mapa nuevo, son mapas de 1990 y es una comparativa de 1990 entre Atlanta y Barcelona. Atlanta en ese momento tenía 2,5 millones de habitantes y una extensión de 4,280 kilómetros cuadrados. La densidad eran 6 habitantes por hectárea. Barcelona en el mismo año tenía 2,8 millones de habitantes y 162 kilómetros cuadrados de área construida, 171 habitantes por hectárea. Una es una mancha urbana, como la ves,
gigantesca, donde el único modo de transporte viable es el automóvil privado. La otra es una ciudad compacta, a donde podemos ir a la mayoría de los lugares a pie, o si no en bicicleta, o ya en todo caso en un transporte público o también en automóvil. Pero es la dimensión de la ciudad, es cómo tratamos el territorio. Lo que les decía al principio, el territorio es único, lo que hacemos con él va a permanecer. Si bien es cierto que desde 1990 Barcelona se ha expandido y había que verla con una nueva luz, pero lo que también nos indica es la gráfica de la izquierda, que es cómo gastan energía estas ciudades per cápita. Aquí, por supuesto, la que gasta más energía es Houston, que sería comparable a Los Ángeles, y más o menos gastan 60,000 galones al año por persona de gasolina. En cambio, Viena, en Austria, que sería más o menos comparable a Barcelona, pues gasta 7,000 galones de gasolina al año por persona, es decir, casi 10 veces menos. Esto hace una ciudad sustentable y una ciudad amable al ciudadano. Entonces, esta es la trascendencia de la medición de la densidad. En la siguiente, les pongo uno de estos pies, que es un círculo virtuoso. La buena ciudad se beneficia, para comenzar, de la densidad, y esto permite tener espacios públicos, movilidad no motorizada, integración comunitaria, transporte público de calidad, diversidad en la tipología de vivienda, comercios y servicios de proximidad y, por supuesto, mejores servicios públicos, porque el gobierno tiene mucho más dinero para mantener un área más pequeña que el que requiere para mantener un área muy expandida. La siguiente, por favor. Y con esto terminamos. La densidad favorece a la ciudad compacta y pasamos a los beneficios de la ciudad compacta. Pues hay ahorro en la construcción de infraestructura, desarrollo económico, uso eficiente del suelo, equidad social, crecimiento verde. Sí, lo que dice el IMCO en 2012 aquí en México, el Instituto Mexicano para la Competitividad, la ciudad compacta ofrece una mejor calidad de vida al aumentar la competitividad y derrama del conocimiento, mientras que disminuye las emisiones en el uso de recursos para proveer los mismos servicios. Y terminamos con esta cita de ONU Habitat, que habla de las ventajas de la ciudad compacta y más densa. La primera ventaja es la mayor densidad. ¿Y qué propicia la mayor densidad? Pues proximidad, estimula el crecimiento económico, menores costos de transacción, menores gastos en infraestructura y servicios. La ciudad se vuelve económicamente viable y hay una facilidad en la generación y difusión del conocimiento, en el encuentro de las personas, por lo tanto construye comunidades integrales. Y pues con esto dejo la charla para que sigan con el tema los siguientes. Muchas gracias, muy amables. Sara, muchísimas gracias. La verdad es que datos impresionantes. Yo siempre he pensado que en México como que copiamos el modelo equivocado de ciudad, copiamos el modelo americano, que al final del día está basado en el vehículo, en lugar de haber copiado el modelo europeo, que es este caso que tú estás poniendo y que de manera tan clara queda evidenciado entre Atlanta y Barcelona, y eso sin que pensáramos en ese entonces todos estos problemas que hoy tenemos de cambio climático, que además pues están provocados en gran parte por los automóviles. Ahí hay un comentario, bueno, pues muy buena referencia. En estos días estuvimos grabando, entrevistando también al doctor Molina, aprovecho para hacer un anuncio, porque esperaría yo que no más de un mes estemos dando a conocer la revista del Centro para el Futuro de las Ciudades, que se va a llamar Entorno. Y ahí saldrá una entrevista muy amplia del doctor Mario Molina. Pero bueno, pues habla de las tragedias del tema del cambio climático y lo que pasa en las ciudades. Y efectivamente, cómo estas ciudades más compactas, pues más bien benefician a que el tema del cambio climático sea menor. Y también aprovecho, me adelanto, sé que eso ya será materia de otra presentación, pero Roberto Ponce, del TEC de Monterrey,
está haciendo con un grupo de 10 personas, de 10 investigadores, un análisis que aparentemente no tiene precedente, que es tratar de cuantificar el costo de la expansión de las ciudades. Y ayer nos lo explicaba, y un primer ejercicio, van a ser muchos, pero un primer ejercicio es cómo, por ser ciudades más extensas, tienen que hacer gastos mucho más fuertes en pavimento. Y el cálculo era que si simplemente lo estuvieran renovando, de acuerdo a ciertos estándares, por lo menos una tercera parte del presupuesto de las ciudades se tendría que ir simplemente en renovación de pavimento. Van a tener que incorporar otros gastos, los gastos, no sé, de seguridad, los gastos de transporte, en fin. Pero nada más al haber cuantificado pavimento, calculan que una tercera parte del gasto de las ciudades sería en pavimento. Me parece que abona a lo que dijo Sara. Si me permiten, ahora le daríamos la palabra a Roberto Íñiguez, que antes que nada pues, es el decano de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tecnológico Monterrey. Roberto es licenciado en Diseño Industrial por la Universidad de Guadalajara, así como maestro y doctor en Diseño, Fabricación y Gestión de Proyectos Industriales por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Diseñador con más de 20 años de experiencia en proyectos mobiliario e iluminación, así como en punto de venta, productos de consumo y movilidad. Es consultor en el desarrollo de estrategias de inserción del diseño para la industria y en metodologías de innovación en empresas como ha sido Alfa Romeo, Audi, Coca-Cola, Cinépolis y Hoteles Riu, así como para la Organización de las Naciones Unidas. Y es miembro de diferentes juntas académicas, entre otras también es miembro ahora del Consejo de Administración de la revista Entorno, que les digo que próximamente saldrá. Roberto, gracias por estar con nosotros una vez más y te cedo la palabra. Muchas gracias, Enrique. Pues primero que nada, agradecer la oportunidad y el lujo de estar aquí, agradecer al Centro para el Futuro de las Ciudades y todo el equipo que representa. Y la verdad es que, bueno, un honor estar compartiendo aquí con Sara y con Gabriela ese tema tan interesante. Así que, pues, muchas gracias por el espacio en el foro. A mí me gustaría comentar algunos temas que, bueno, si bien la densidad definitivamente ha sido un tema de coincidencia en las últimas décadas sobre hacia dónde tendrían que apuntar el avance en nuestras ciudades, ¿verdad? Ha generado un sinnúmero de consensos donde tenemos muy clara la alerta, ¿verdad? Del reto de la pérdida de densidad que está ocurriendo en muchas de nuestras ciudades. También me gustaría poner a la mesa y traer a la discusión los retos que representa o los prerequisitos, condiciones para que esta densidad pues, logre sus objetivos. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿verdad? Definitivamente critica el modelo expansionista por cosas como las que ya mencionaban pues, tú, Miguel, y Sara, ¿verdad? El costo económico ambiental es demasiado alto y además pues muchas veces supone deforestación, etcétera, etcétera. Pero también el mismo banco alerta sobre la crítica hacia cómo hacerla, ¿verdad? Correctamente, y los retos que hay para ello, que si no incluye las infraestructuras, ¿verdad? Las estrategias, los usos mixtos que mencionaba Sara, resolver temas de movilidad, espacio público, etcétera, pues también puede crear otros tantos. Y en unas ciudades como las nuestras, en México o en Latinoamérica, que un tercio, por ejemplo, de la población carece de los servicios urbanos básicos en las ciudades latinoamericanas, pues representa el reto, por ejemplo, que la densificación traiga consigo, por ejemplo, hacinamiento, congestión de tránsito, encarecimiento de la vivienda y la propiedad, y algunos problemas, ¿verdad? Entonces, esas precondiciones son muy importantes para la consideración. Pasan a la que sigue, por favor. Por ejemplo, la nueva agenda urbana, ¿verdad? Trata de mediar entre ello y el punto 52, digo, me permito leerlo, dice: alentamos la formulación de estrategias de desarrollo espacial que tengan en cuenta, según corresponda, la necesidad de orientar la ampliación urbana, pero dando la prioridad a la renovación urbana, ¿verdad? Mediante la planificación y provisión de infraestructuras, servicios accesibles y bien conectados, cosas que trataba yo de poner en la mesa, y el logro de densidades demográficas definitivamente sostenibles, el diseño compacto y la integración de barrios en el entramado urbano, impidiendo un crecimiento urbano incontrolado, y la marginación, que sobre todo esta última palabra me parece también muy importante para las ciudades como las nuestras, las ciudades latinoamericanas, y bueno,
aquí un ejemplo de Medellín, que muchos de ustedes conocerán, ¿verdad? Que es mucho el proyecto de Alejandro Echeverri, un profesor nuestro de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño aquí en el Tecnológico de Monterrey. Podemos pasar a la que sigue. Y bueno, definitivamente algo que está en la discusión ahora es el tema de densificación, sí, pero en las condiciones que estamos viviendo actualmente surgen, ¿verdad? Otro tipo de discusiones muy interesantes, ¿verdad? De alguna manera, el COVID-19 y la condición que estamos viviendo, pues ha puesto en entredicho o ha retado esta idea de la densificación y la proximidad, cuando pues sabemos que una de las medidas preventivas es el distanciamiento social. Entonces, por ejemplo, el CIDER, ¿no? En Chile lo ponía muy claro en un último reporte donde decía, oye, tenemos que pensar en ciudades, en cómo congeniar el ir hacia ciudades densas, pero con el requerimiento de mayor distancia social, ¿verdad? Y sobre todo no solo por la condición que vivimos ahora, pero pensando en que todo apunta a que tendremos en el futuro otras pandemias, ¿verdad? Y otras condiciones como estas. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ello? Y dos elementos me parecen muy importantes para ello es, por ejemplo, el tema de subcentros, ¿no? Ya mencionaba Sara, oye, ¿cómo generamos este concepto de la ciudad? La famosa ciudad de 15 minutos, ¿verdad? Donde tenemos muchos de nuestros satisfactores y condiciones en la cercanía. Y que también luego lo llevamos el otro punto sería llevarlo también a la escala de la vivienda, ¿verdad? ¿Cómo tenemos viviendas en las que podemos resistir una cuarentena? Creo que ese ha sido un gran reto, ¿verdad? Y la imagen creo que es muy evocativa al respecto. O por ejemplo, el caso, hablando de ciudades latinoamericanas, el caso de Argentina, ¿no? La Secretaría de Ambiente de Buenos Aires, en el tema de la movilidad, que es el otro elemento que yo creo que es muy importante introducir, pues promover la movilidad, trae este plan de promover la movilidad no motorizada, que bueno, además de traer todas las ventajas que ya sabemos, ¿verdad? Hacer más la salud de las personas, el hacer más sostenible y demás, pero procura el distanciamiento físico. Digo, no traigo la imagen aquí, pero recordemos la imagen de París, ¿verdad? Donde, perdón, todo esto en el slide anterior, recordemos la imagen de París donde en plena pandemia las calles se ven tomadas por la movilidad automotorizada, principalmente bicicletas, como una medida también de distanciamiento social. Así que yo creo que una gran pista para cómo podríamos solucionar las cosas. Podemos pasar a la que sigue, sí, gracias. Y bueno, quizá para introducir un último tema muy importante en esta diálogo, discusiones, prerequisitos, trataba de enumerarlos yo para la densidad de nuestras ciudades. LA Network pone en la mesa el tema del espacio público, ¿verdad? Cómo desarrollar ciudades más benévolas, ¿verdad? Barrios caminables, vida al aire libre. El espacio público vuelve a ser un espacio que de por sí ya valorado e importante, y sumamente importante para las ciudades, se vuelve central en la idea del espacio de las ciudades saludables, como se le está llamando ahora, ¿verdad? Ciudades donde ese espacio público también permite el vivir de manera más amable, pero también los distanciamientos que requerimos. Así que bueno, me parece que estas pueden ser algunas consideraciones y pistas para abrir el diálogo tan interesante de hoy, sobre todo tratando de enumerar estos conceptos que serán muy importantes en ciudades como las nuestras, en México y Latinoamérica, para que la densidad sea un tema para nuestro futuro, ¿verdad? Así que gracias. Gracias, Roberto. Y tiene razón, porque si algo ha salido en esta pandemia es justamente la reflexión de si sigue siendo válido o no este concepto de que tenemos que ir por ciudades compactas y densas. Hoy, por ejemplo, leía en la mañana, hoy o ayer, cómo en Madrid otra vez están probablemente viendo en algunas medidas de aislamiento. Creo que la población del mundo, más o menos el 50% vivimos en ciudades, y sin embargo el 90% del COVID ha dado en ciudades. Sin embargo, ya cuando le rasca un poquito, creo que se refiere más, y tienes toda la razón, Roberto, a más bien áreas de hacinamiento, que no es lo mismo que densidad. Hacinamiento es cuando ya se nos pasó,
y cuando seguramente, lamentablemente, otra vez por pobreza, por falta de planeación, pero yo creo que sobre todo por falta también de recursos, pues la gente tiende a construir viviendas muy pequeñas y luego las familias tienden a juntarse. Si algo dramático está pasando en esta pandemia, es que las familias se están volviendo a juntar ante la pérdida de empleos de unos y de otros, y bueno, pues van juntándose más personas y viven, ahí sí la palabra, hacinadas. Entonces, bueno, pues este es un problema enorme y entonces no es un tema de las ciudades, es más bien un tema de la mala planeación, las malas alternativas, y bueno, pues ahí tenemos una bronca muy fuerte por delante. De las cosas que han salido siguiendo tu reflexión, también está el tema del espacio público, y he escuchado, también he leído por ahí, por ejemplo, los arquitectos están pensando en edificios con balcones más grandes. Hemos visto muchas de las escenas en España en los primeros días, la gente saliendo a sus balcones y cantando desde ahí. Bueno, si ya va a estar en un balcón, pues que el balcón sea más ancho. Platicamos también para una entrevista con Enrique Burnett del London School of Economic Cities, un think tank muy importante allá, y nos hablaba en Londres, por ejemplo, de pues estas todavía viviendas que tienen con pequeños jardines, muy pequeñitos, pero mal que bien jardines, y cómo eso, como tú bien dijiste, le ha ayudado a muchas personas a resistir la cuarentena. O los parques privados o los parques públicos. Yo creo que este tema de los parques debe ser uno de los temas a llevarnos después de esta pandemia, porque como bien dice Roberto, no va a ser la última, y creo que nos recuerda lo mal que andamos en esto. Último comentario, en una también entrevista que saldrá brevemente, ayer nos platicaba Fernando Ortiz Monasterios, que de acuerdo a algunos estudios, por habitante lo recomendable son 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante. La Ciudad de México tiene 4 promedio, lo cual quiere decir que en algunas zonas de la ciudad pues, es 0, ¿sí? O sea, para que sea 4 promedio, quiere decir que en algunos lugares es 0, que andamos cortísimos de eso. Bueno, pues gracias otra vez, Roberto, por acompañarnos, como siempre, con tanto apoyo de parte tuya y de la escuela. Y ahora le paso la palabra a Gabriela Quiroga, presidenta del Colegio de Urbanistas de México. Es licenciada en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios en Administración de Proyectos de Desarrollo Inmobiliario y de Ciudades Seguras a través del espacio público y de la convivencia. Es también maestra en Gestión Pública para la Buena Administración por la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Ha sido subdirectora de Desarrollo Regional de la Delegación Xochimilco y también directora de Desarrollo Urbano en la Delegación Miguel Hidalgo. Y se ha desempeñado en la Secretaría de Desarrollo Urbano y de Vivienda de la Ciudad de México, así como de la Jefatura de Gobierno. Ha sido asesora en diversas asociaciones privadas y entidades públicas, como la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México. Gabriela, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros en esta reunión para hablar sobre los temas de la densidad de las ciudades. Muchas gracias. Contrario, Enrique, antes que nada, un honor participar con estos compañeros excelentes, Sara, a quien admiro y respeto de toda la vida, Roberto, mis respetos también. Y bueno, pues sin más, comentarles que el tema de la densidad es un tema en el cual su servidor ha estado trabajando por muchos años, básicamente planteando cómo podemos ir construyendo ciudades cada vez más ordenadas. Entonces, si me ayudan, por favor. Hablarles y decirles que, bueno, la buena noticia es que de acuerdo a los estudios internacionales, pues las ciudades más densas no están en este continente, ¿no? Están en Asia, están en África, están en las partes, una parte de Europa, están básicamente en zonas que no están directamente relacionadas físicamente con nuestra área de actuación, pero bueno, tiene que ver también a nivel mundial. Adelante, por favor. No me repetiré un poquito lo que comentaba Sara. Efectivamente hay que entender que hablamos de densidad y ahí les dejo nada más el pensamiento de un economista que me gusta mucho cómo piensa, Edward Glaeser, que en su libro del triunfo de las ciudades dice, a final de cuentas, que el ser humano, el habitante, es urbano por naturaleza y que las ciudades, ya lo comentó también Enrique, buscan conglomerar
adecuar, mejorar, sustituir y generar temas que tengan que ver con calidad de vida. Aquí la foto, evidentemente, de zonas del Estado de México, pues buscamos siempre este tema de tratar de, dentro de todo, vivir con mucho colorido y algún tema de organización. Adelante, por favor. Y nos preguntamos, los urbanistas, por lo general, también mucho, ¿qué es denso, no? ¿A qué nos referimos con densidad? Ya lo comentó perfectamente Sara, lo comentó también Roberto. Tiene que ver con un tema numérico de dividir una superficie entre un número de población. Esta foto es de Curitiba, en el distrito de Paraná, en Brasil. Y bueno, ustedes dirán que es una ciudad densa, ¿no? Pero en realidad, ahorita hablando de espacios públicos y del dato que acaban de dar tan relevante, Curitiba, no obstante que tiene estas densidades en algunos de sus distritos, tiene el espacio público más apetecible y más importante que puede tener ciertos países, ciertas ciudades, como es el caso de tener 52 metros cuadrados de área verde por habitante. Entonces, pues algo están haciendo bien los señores de Curitiba y es una ciudad modelo que yo la he utilizado para varias exposiciones. Adelante, por favor. Esta es la Ciudad de México. Muchos, en los tiempos que me ha tocado platicar como servidora pública, dos ocasiones en gobierno de la ciudad, pues discutimos mucho el tema de densidad y Sara, que le ha tocado también estar en una delegación, sabe lo difícil que es hablar. Por ahí algún comentario en los amables escuchantes que están oyendo esta conversación decían, ¿cómo se acerca uno a hablar con los vecinos? Pero esta foto es increíble, o sea, en realidad tenemos un distrito denso en el centro, en Reforma, en Álvaro de Insurgentes, en Santa Fe, por supuesto, pero el resto de la ciudad, señores, tiene 2, 3 y 4 niveles. Es realmente un tema. Ahorita me quedé pensando en la densidad media de Barcelona, en el tema de cómo andan los datos en otra parte del mundo, pues no somos realmente bastante densos, ¿no? Adelante, por favor. Dentro de la estructura de las ciudades, y es importante tomarlo en cuenta, en Ciudad de México y Estado de México, pues tenemos que hablar también de enfoques metropolitanos, y también la densidad ha tenido que ver con políticas públicas en materia de metrópoli. Recordemos en los años 40, cuando se prohibió en la Ciudad de México, en los 60, cuando se prohibió los fraccionamientos. Entonces, evidentemente, esto generó una salida de posibilidad de vivienda hacia el Estado de México. Y bueno, pues estamos viendo ahorita algunos datos, no son los últimos, pero estamos viendo densidades urbanas de 132 habitantes por hectárea y 115 habitantes por hectárea, menos en el año 2010, en un territorio tan tremendamente abierto y sobre todo compartido con un estado como es el Estado de México. Adelante, por favor. Y bueno, el Estado de México, que también ha traído como nuestro hilo conductor de políticas metropolitanas, bueno, pues ha crecido de manera exponencial, 27 veces su territorio en comparación con la Ciudad de México, que además un dato interesante es que la Ciudad de México no está creciendo exponencialmente, ¿no? A veces con los vecinos que me ha tocado platicar de Miguel Hidalgo, de Benito Juárez, es que urbanista ya no cabemos. La verdad es que se nos olvida un tema. El tema de densidad tiene que ver también con usos, actividades e interrelación. Y hay delegaciones, alcaldías ahora, que son más bien de servicios y que, por ejemplo, la Cuauhtémoc, en la noche, pues puede tener 500,000 habitantes y al mediodía tiene 5 millones. Entonces, el tema de cómo nos vamos orientando con densidad de actividades es un enfoque que no debemos de dejar de lado. Adelante, por favor. No redundaré, simplemente efectivamente los aspectos que por lo general se ven en contra de la densidad, pues es la carga del servicio, ¿no? El habitante que vive en cualquier zona unifamiliar dice, me construyen un edificio y ya no voy a tener agua, ni drenaje,
ni nada, ni luz, ni nada. Afectaciones en el entorno, efectivamente la obra afecta, riesgos asociados, tema de sismos, etcétera, una inadecuada convivencia, ¿no? Mientras más gente, más problemas, generación de impactos, sí, por traslados, por movimientos, etcétera, y toda la vida hay una idea de que cuando hay un edificio hay en sí un incumplimiento normativo, ya lo tenemos como en nuestro ADN. Pros, bueno, la posibilidad de diseño más interesante de espacios más adecuados, evitar el crecimiento en zonas no aptas, acuérdense también que, por ejemplo, en Ciudad de México tenemos cerca de 800 asentamientos humanos irregulares que no tienen y que tienen una densidad importante y que no han podido crecer. Ahorita en los chats nos están preguntando del tema de Iztapalapa. Sí, pues Iztapalapa tiene una densidad brutal, aunque la tiene en el sentido más bien de expansivo que en otro sentido. En pro, la concentración de servicios. Si yo tengo que dotar a una gran superficie de agua, pues debo de tenerla mucho más organizada y más cerca y me evita gastos. Cercanía a fuentes de empleo, cercanía a fuentes de servicios, ya lo comentaron mis dos compañeros que me antecedieron, y el abaratamiento constructivo, definitivo. Eso también, en el Estado de México es mucho más caro el tema de lanzar planchas para hacer vivienda unifamiliar que en la Ciudad de México estar generando proyectos con inversión que van a permitir más densidad. Adelante, por favor. Bueno, el dato quisiera compartir, bueno, pues ahí andamos con 5.38 metros cuadrados de área verde por habitante. Y ven ustedes cómo está, bien decía Enrique, Iztapalapa tiene 1 metro cuadrado de área verde por habitante. Es la población más grande de la ciudad. Gustavo Madero se defiende por el bosque de San Juan de Aragón, pero bueno, en general esas son las densidades que estamos teniendo contra una media que ya comentaron, que debemos de llegar a 9, la Organización Mundial de la Salud también habla de 12, entonces pues vamos cada vez más lentos en el tema. Adelante, por favor. Una nota de cómo hemos ido en la línea del tiempo de la planeación. Acordarnos que en los años 70, en los 80, hablábamos de densidad de habitantes por kilómetro cuadrado. Eran 400 habitantes, 500, 600, y ya hablábamos de densidades medias y altas. Actualmente cambiamos ese concepto en los años 1980, 90, lo cambiamos ya a niveles de construcción. Y ahí, si me lo permiten, perdimos un poquito el tema de densidad, porque como bien indica ahora Sara, pues nos vamos por niveles, ¿no? Y me puso además un ejemplo hermoso, el CUPA, el Centro Universitario, el Centro Urbano Presidente Alemán, que tiene una densidad de 600 habitantes por hectárea, que bueno, pues no es una densidad, digamos, estratosférica, pero que en su momento fue un modelo de desarrollo urbano que permitía mejorar las características de servicios y de atención, todo junto. Y todavía a sus 60 años es muy útil y muy igual. Tlatelolco tiene una densidad entre 600 y 800 habitantes y sigue siendo un emblema de un modo de vivir. Adelante, por favor. Bueno, dejar la reflexión de que necesitamos ir trabajando en reconfigurar las ciudades. El caso de la Ciudad de México, decirles que en los 40 últimos años hemos estado pulverización de trazas, estamos pulverizando la ciudad, haciéndola cada vez más pedacito, y debemos de, al contrario, buscar que haya formas, modelos de fusión que nos permitan un poco proyectos más interesantes. Fomentar la aplicación de instrumentos urbanos para una generación de proyectos integrales. De nada me sirve tener casita. Creo que lo mejor es generar frentes urbanos, mejoras en manzanas, etcétera. Abajo tenemos ahí un proyecto en Japón. En Japón, igual que en Curitiba, lo que hacen es, ellos implementan proyectos sumando a los habitantes de la ciudad, a los habitantes de la zona, los desarrolladores y el gobierno, para tocar un tema bien importante que es la plusvalía. ¿Quién se queda con la plusvalía? Pues evidentemente tiene que ser de la ciudad, pero también
parte del habitante que está comprando, ¿no? Ese es un tema interesante de la Constitución. Bueno, pues muchísimas gracias. Lo dejo para los siguientes comentarios. Gracias. Gabriela, muy interesante. Déjame hacer una pregunta antes de pasar a las que aquí nos han mandado y otras que están acá. Cuando dices que se han pulverizado las trazas, ¿qué quieres decir con eso? ¿Qué significa? Hemos, como usuarios de la ciudad, lo que hemos hecho es los lotes grandes, hemos hecho subdivisión de predios para hacer viviendas unifamiliares como más privadas, cuando lo que debimos de haber hecho es mantener manzanas, trazas grandes para permitir proyectos más integrales. A eso me refiero. Sí, claro. Entonces es una mala visión de decir, bueno, pues cada quien puede hacer en su terreno lo que quiera. Entiendo que te ponen tamaños mínimos de los lotes, pero no hay una visión de planificación de hacer estos, como dices, desarrollos integrales. Bueno, cuánto vivienda, cuánto mixto, cuánto verde. Eso, bueno, ni soñar, ¿no? Eso son cosas que se ve que están muy más allá de nosotros. Pues ahora, si me permiten, de las preguntas que nos hicieron, primero algunas y después ahorita me meto al chat, lanzo unas 3 o 4 seguidas y un poco quien las quiera tomar. Entonces, primero leeré 3 o 4. Una, dicen, ¿hay un límite de crecimiento para la Ciudad de México? ¿Es tiempo de migrar o de crecer más? Otra, ¿cómo redensificar las ciudades, pero que eso no afecte el tráfico o la disponibilidad de recursos como el agua que aquí se comentó, pero quizás si nos pueden elaborar más la respuesta? Y quizá 2 más. 4, dice, las ciudades pequeñas y medianas siguen creciendo horizontalmente y en Latinoamérica esto no cambia hasta que ya son grandes. ¿Qué hacer para incentivar que crezcan verticalmente desde el inicio? Pues si quieren con esas, entonces nomás para recordar una es, ¿crece la Ciudad de México? ¿Tiene límite? ¿Y es tiempo de migrar o no? 3, es cómo se redensifican las ciudades sin que eso afecte la disponibilidad de recursos y el agua. Y otra, ¿cómo hacer para que las ciudades medias no se vayan a la expansión y luego las tengamos que redensificar otra vez? Quien quiera tomar la palabra, por favor. Bueno, en virtud de que tengo el micrófono abierto, si me lo permiten mis compañeros, un límite de crecimiento para la Ciudad de México, no hay, digamos, yo desde mi óptica como urbanista, creo que es una ciudad que todavía tiene mucho potencial. Hay alternativas de instrumentos que hablan de una regeneración urbana y que pueda ser de una manera ordenada. Ya comentaban por ahí cómo lograr redensificar a la ciudad ordenadamente. Bueno, primero buscar espacios, que todavía los hay. Por ahí teníamos algún ejemplo, y creo que en algún momento lo comentamos con Sara, un ejemplo hermoso en la Ciudad de México, que es Atlampa, que es un distrito industrial ubicado en el corazón de la zona metropolitana, en la alcaldía Cuauhtémoc, que tiene una traza industrial, que tiene grandes lotes que ya no son industriales. El tema industrial ya poco a poco fue dejando la ciudad y el objeto sería ir revisando este tipo de espacios para ir induciendo cambios de manera ordenada. Eso creo que en su momento inclusive fue un desarrollo urbano integral sustentable, un tema de DUI que pudiera haber sido, porque además los DUIs más exitosos eran los que eran intraurbanos, que permitían mejorar, digamos, las características. Entonces, yo creo que ese sería un tema para ir redensificando las ciudades. Y no hablamos, Enrique, si me dejas aclarar, porque luego también me han dicho, no estamos hablando que toda la ciudad pueda crecer en 20 niveles o en 30 niveles. No, la idea, y la dio perfectamente Sara, son zonas de 4 niveles, 5 niveles, 6 niveles. La delegación Benito Juárez, por ejemplo, tiene en promedio 4 y 3 niveles. A mí me parece que con corredores y ordenada pudiera irse redensificando de manera más ordenada. Gracias. Y yo creo que seguramente, no sé, probablemente en un principio la Ciudad de México, pues que es una zona sísmica, probablemente también tuvo como origen, bueno, un lago. Oye, no, pues no hay que hacer construcciones muy altas, es peligroso, se nos vayan a caer. Pero bueno, pues en el tiempo también va avanzando la técnica, va avanzando la ciencia,
Y entonces el argumento ya de los sismos, pues ya no es el argumento. Y sí, yo creo que tenemos una ciudad, la verdad, bastante planita, bastante chatita. Y salvo el corredor de Reforma, lo del alrededor está con un enorme potencial de crecer, y sí deberíamos ya los habitantes de la ciudad verdaderamente ponerle un alto a la expansión horizontal. Pero a ver, Sara, tú querías comentar algo de este tema en particular. Y recuerdo cuando yo conocí a Sara, que me enseñó algún documento de los estudios de la Secretaría, y que abona mucho a lo que dijo Gabriela. Creo que uno de los peores zonas, uno de los peores escenarios era el Valle de Toluca, que creo que lo pusiste aquí, creció 27 veces en extensión y solamente 3 veces en población. Vaya que han hecho una mala planeación ahí. Exacto. No, pues obviamente coincido con lo que acaba de mencionar Gabriela. Tuvimos la oportunidad de dialogar estos temas ampliamente y coincidir en ellos. Y te diría que claro que las ciudades, la de México y todas las de la Ciudad de México y todas las ciudades de nuestro país tienen un potencial muy importante de crecimiento hacia adentro de las ciudades, porque todas tienen zonas subutilizadas o que han cambiado su vocación, como lo fue la Atlampa, o como hay muchas colonias en la Ciudad de México que su vocación original ya no se sostiene hoy día, y al cambiar de vocación, por supuesto, admiten esta densificación. Y yo coincido, debemos ver una densificación media, pensar en edificios entre 4, 6 y máximo 8 niveles, que te da una cantidad de población suficiente para tener los servicios cotidianos en la cercanía. También tenemos que cambiar de mentalidad hacia los usos mixtos. La ciudad no se hace de un único uso, vivienda. La vivienda exige, demanda, para ser atractiva al habitante y para hacer la vida cotidiana amable, el que esté tejida con los otros usos que no son cotidianos, que podamos ir caminando a la farmacia, que podamos ir caminando a la tienda a comprar los víveres básicos o a la papelería, o que haya una clínica en no más de 10 o 15 minutos de distancia a pie. Tendremos que poder caminar más. Y esto nos lo enseña hoy todavía más la pandemia. ¿Cómo podemos ir a satisfacer nuestras necesidades básicas? Pues lo ideal es a pie. No queremos subirnos a ningún transporte. Y el automóvil no es la mejor opción porque congestiona y contamina, y las calles que son para la gente y el espacio público que es para la gente, no se lo podemos ceder al automóvil. Qué pena, pero no, porque la gente es mucho más importante. Y porque hay mucha gente que no tiene automóvil ni lo necesita. Puede andar a pie, puede andar en bicicleta. Entonces, sí, las ciudades tienen el potencial de crecer hacia adentro, y tenemos que pensar en la ciudad. Yo los invito como una ciudad policéntrica. Van a haber muchos centros de población que sean nuestro entorno donde nos movemos. Y cuando esto se da así, el entorno inmediato, lo que creamos es comunidades integradas, porque unos se conocen a otro. Permítanme regresarme a mi infancia. Yo crecí en la calle de Ámsterdam, en donde enfrente había un edificio, pero al lado había una casa, y en todas las glorietas de Ámsterdam, si la conocen, habían servicios. Entonces, ir a comprar un cuaderno era caminar 4 minutos. Ir a comprar lo que fuera, todo lo de la papelería para la escuela, que era lo que a mí me interesaba, pues estaba a distancia caminable. Pero lo mismo estaban los servicios cotidianos. Entonces, tenemos que crear una ciudad mucho más rica en el concepto urbano de la misma. No podemos ser tan pobres que creamos que una zona es pura vivienda y otra zona es puro industria y otra zona es puro comercio. Van tejidos. Y no me va a dejar de mentir Gabriela, y por supuesto Roberto y tú, Enrique, que las ciudades que nos gustan son esas,
donde podemos ir Correcto. caminando al espacio público a tomarnos en medio de la plaza un café, donde podemos ir a platicar con la amiga en un banco de un parque, en donde la ciudad es parte de nuestra vida cotidiana. Y esto hará que resistamos mejor las pandemias. Pues sí, tienen que ser ciudades en ese sentido resilientes y que nos ayuden a aguantar también otros escenarios. Roberto, ¿tú tienes un comentario de esta o me sigo con otras preguntas que hay varias? ¿O de esta quieres comentar Gracias, algo? gracias. Quería solamente añadir, me parece que Sara lo expresó muy bien. Yo hablaba al inicio de esta idea de los prerequisitos y condiciones para la densificación. Y dos de ellos yo creo que precisamente son esos, ¿verdad? Los usos mixtos y los subcentros, es decir, cómo satisfacemos en necesidades. Porque entiendo que una de las preguntas era, oye, ¿cómo redensificamos? Pero sin los temas de tráfico, ¿no? Y bueno, definitivamente nuestras ciudades han estado guiadas por el modelo de ciudades del automóvil, ¿no? Que privilegian eso y tendríamos que entrar en este cambio sistémico a pensar en la movilidad no motorizada a la ciudad de a pie o otros medios, ¿verdad? Yo ponía el ejemplo de la bicicleta, pero ello tiene el prerequisito de la cercanía, ¿verdad? ¿Cómo logramos satisfacer esto? Y quizá otro ingrediente que yo creo que no hemos mencionado también en esta idea de la ciudad densa es el tema de la integración social también, ¿verdad? Un gran reto para la densificación es este tema. Vivimos en ciudades con mucha iniquidad, ¿verdad? Y ciudades que casi podemos trazar la línea, ¿verdad? Donde decimos ricos aquí y pobres acá, digo, perdón por la... y cómo hacemos una ciudad donde eso se conecte y donde los servicios, espacios públicos puedan ser también un medio de generar esos puentes. No me refiero a puentes como infraestructura, sino puentes sociales que nos conecten más, eviten la marginalización, ¿no? La marginación, y sean mucho más diversas también, ¿no? Es un gran reto que tenemos. Dos preguntas que están vinculadas, una que la veo aquí en el chat y otra que nos la habían mandado antes. Dice, ¿qué hacer ante la gentrificación? Al modernizar y redensificar algunas colonias se expulsa a los colonos originarios. ¿Cómo resolver esto? Y por otro lado, aquí veo una pregunta que dice, ¿se ha estudiado a qué población está dirigida la densificación? Ya que el sector de la tercera edad podría estar limitado por la accesibilidad. Yo creo que más bien yo creo que es lo mismo. Están hablando, entiendo, de la gentrificación y de cómo te expulsa cuando se encarece una ciudad. Y después aquí hay una para Gaby que le manda, yo sé quién se la manda, que dice, ¿cómo ve ya la participación vecinal? Un gran obstáculo para el desarrollo. Todos quieren su departamento, yo añadiría, todos quieren vivienda, todos quieren una escuela cercana, todos quieren un hospital, todos quieren, pero nadie lo quiere al lado. Nadie lo quiere al lado. Y la democracia, que parece que es una gran maravilla, por lo que yo entiendo, que yo no me dedico a los temas de la construcción, entiendo que esto se vuelve un dolor de muelas, o sea, los vecinos. De por sí alguien nos comentó en la revista que si le damos luego, o en un webinario, nos dijo Mario Silva, que si luego le dedicamos un tiempo específico al tema de la conflictividad. Pero a ver, Gabriela, si nos das algunas primeras luces, porque pues todo el mundo quiere un departamento y todo el mundo quiere algo cerca, pero no lo quiero al lado de mí. Y se ve que se te junta un grupo de vecinos y se puede volver algo muy complicado. Hoy yo tampoco, si me hacen un desarrollo junto me vuelvo vecina y se me olvida que soy en algún momento servidora pública. Pero bueno, ese tema de la población y de los vecinos, creo que ha tenido en los últimos años un redimensionamiento, pero además yo cuando platicaba con ellos, los vecinos están perfectamente informados. El tema por ahí nos preguntaban es cómo demostrar las cosas. Yo le comentaba a mis compañeros en un momento en el gobierno de la ciudad que para hacer presentaciones de proyectos, pues teníamos que tener la seguridad de el agua, de dónde venía, en fin, tener datos duros. La única manera de decirle a un vecino, mira, esto no te va a afectar, porque además hay un tema que es como una leyenda urbana, ¿no? En el sentido de que no se pagan derechos de construcción. Sí, sí se pagan muchos derechos de construcción,
De las ciudades más caras en México es la Ciudad de México, es la que paga más por derechos de metro cuadrado de construcción. Y ahí, Enrique, tenemos un tema en donde todos los vecinos, yo también, si van a hacer un desarrollo, Mítica, que lo tengo aquí muy cerquita, es un ejemplo, en Joco, pues quieren que todo el impacto, todo el recurso sea para ellos. Y tienen razón, o sea, si necesitan un parque urbano, lo primero que tenemos que hacer como gobierno y como desarrollador es entender la necesidad de la comunidad y atender la medida de integración antes de hacer el desarrollo. Si ellos tienen un problema de una escuela, de un centro comunitario, proporcionar ese tema para que ellos vayan viendo que la integración de un desarrollo puede ser un tema justo de hacer ciudad. Evidentemente, no todos se van a llevar las ganancias y quien hace un desarrollo, pues lo hace porque quiere una ganancia, no es un tema de inclusión social. Y integrando también el tema de cómo no gentrificar, por eso les comentaba yo el ejemplo de Curitiba, que me parece excelente, que el propietario se vuelve parte de la cadena ellos le llaman emprendimiento urbano. Yo doy mi terreno, pero me voy a quedar a vivir ahí. Y ahorita el gobierno de la ciudad está haciendo un tema bien interesante de corredores, en donde un 30% tiene que ser vivienda de interés social y popular. Esas prácticas, aunque me preocupan por el tamaño del terreno, insisto, son buenas, creo que es hacia donde tenemos que ir, y que sea una ciudad, como la hemos visto en Nueva York, en Chicago, en donde pueden estar conviviendo diferentes estratos económicos. Lo comentó muy bien Sara, no se puede tener vivienda, pero tampoco residencia, sino que tiene que haber ya una integralidad más de sectores. Eso es lo que yo creo. Siguiendo esa línea, yo quisiera hablar de este tema de que no quiero que lo construyan junto a mí, que los americanos le han llamado not in my backyard. Sí se necesita una escuela en la zona, pero no me la hagas aquí cerquita, al lado de mi casa. Y sí se necesita una clínica, pero no me la hagas aquí al lado. Es un tema de desconfianza, porque si conocieran el proyecto, los prerequisitos y las limitaciones, habría un momento de diálogo. A lo mejor se necesita un espacio de transición entre la zona donde vive la mayoría de la gente y la escuela para que no la sientan pegada, o una zona de transición con una clínica. En cambio, si les quieres hacer un parque, no hay ningún problema. El tema tuvo tal envergadura en Washington que efectivamente los vecinos no dejaban construir nada. Y creo que fue el alcalde de Arlington, que dijo, está bien, ustedes no quieren aquí que hagamos ni la escuela, ni la clínica, ni esto. Les vamos a cobrar un impuesto especial que se va a llamar NIMBY, porque yo tengo que comprar otro terreno y ustedes van a pagar ese otro terreno. Claro. Es decir, un poco esa equidad que debe haber en la ciudad y ese diálogo con el vecino para que se puedan hacer las cosas. Desafortunadamente en México, y creo que van a coincidir conmigo, hay poca confianza en las autoridades. Y esto es lo que nos hace mucho más resistentes a cualquier cambio. El que no sabemos si de veras se va a hacer como se va a hacer. Tendríamos que poner ejemplos ya de que sí, que las propuestas siguen un plano, se hacen en tiempo, se hacen en costo, y generar la confianza de los vecinos. Porque hoy esta irracional, casi efervescencia de los vecinos en contra del desarrollo es por eso. Hay una gran desconfianza en qué van a acabar haciendo finalmente. No sea que me presenten un proyecto de 10 pisos y acabe siendo de 22. Lo hemos visto. ¿Se acuerdan en Palmas? Un edificio que tenía permiso para hacer 10 o 12 pisos y se fue a 15. Y bueno, fue toda una discusión y sí acabó siendo de 15. Entonces, esto genera una gran desconfianza en la ciudadanía en general y por eso tan difícil
esta construcción, debemos iniciar cualquier proyecto de intervención con prerequisitos que los conozcan los vecinos y que se cumplan, porque entonces vamos a construir confianza, y de esta manera es que se puede atender aquel tema de las ciudades medias que no se expandan, sino que se construyan verticalmente. Si construimos esta confianza, la gente va a tener la tranquilidad de que se pueda hacer un edificio de 6 y de 8 pisos en la calle vecina sin que le afecte, porque va a ser al contrario uno de 22 que no le va a permitir ya tener luz nunca o sol nunca. Entonces tenemos que, y también el tema de la gentrificación es un tema muy importante en todo el mundo. Siempre que se mejora una zona hay gentrificación. ¿Cómo la evitas? Una manera es la que dijo efectivamente Gabriela, que el propio dueño desarrollador se vuelva parte de todo el emprendimiento, pero de la mano del gobierno y de la mano de los vecinos. Y otra de las medidas es que de antemano, si es un edificio, digamos, de 6 pisos y 50 departamentos, pues que el 10% ya estén calificados para población o adulta mayor o de bajos recursos, que eso es lo que se quiere hacer en los corredores, que el 30% de las viviendas sean para población de bajos recursos. Es una muy buena medida, porque además el mezclar a la población mejora la vida de todos, porque se vuelve aspiracional. El que tiene menos quiere vivir en las condiciones que el que más y comienza a copiar muchas de las actitudes. Y el que tiene más ayuda al que tiene menos porque es su vecino. Entonces hay esta construcción de comunidad, pero sí se necesitan estos prerequisitos para que efectivamente los vecinos no sean un dolor de muelas y efectivamente no exista esta terrible gentrificación. Roberto. Gracias, Enrique. Sí, y quizás también añadir, yo no puedo estar más de acuerdo con Gaby y con Sara, que en el hacer ciudad tenemos que pasar mucho de esta idea de planear, ¿verdad? Y si vamos a hablar de densificación o de regeneración urbana, de la planeación y la socialización, ¿verdad? A pasar más a lo participativo, es decir, cómo construimos una visión conjunta de lo que tiene que ser mi barrio, ¿verdad? Y cómo hago ver los beneficios, decían hace un momento, ¿verdad? De la escuela cercana o de los servicios cercanos. Entonces, a lo mejor hablo mucho desde la academia, ¿verdad? Cómo generamos, cómo el diseño urbano se convierte más en un habilitador, ¿verdad? De esos procesos participativos donde los diferentes actores los sentamos a la mesa y entre todos entendemos esa visión conjunta que a lo mejor es de muy largo plazo y que sí requieren tiempo, ¿verdad? A veces también un factor en contra es la prisa, ¿verdad? Definitivamente los procesos participativos toman tiempo porque hay que construir primero esa visión conjunta y luego hablar sobre ella. Y un prerequisito importante para poder entrar en ello también es desarrollar la ciudadanía. O sea, al final del día me parece que es un ejercicio ciudadano, ¿verdad? El que como habitantes tengamos desarrollar la competencia de la ciudadanía de entender la ciudad y el futuro que queremos y cómo debo participar en ello. Cuando hablo de participativo, entonces ahí hay un tema muy, muy importante, me parece, que tenemos que cultivar, ¿no? Cultivar el tema de la ciudadanía y cómo participamos todos para sumarnos en estos diálogos y construir la ciudad que queremos. En algunos me tocó participar en un proyecto, por ejemplo, en la ciudad de Milán, ¿verdad? También educativo, pero era, oye, a niños de primaria, ¿cómo les hablamos sobre su ciudad? Y aprenden esos conceptos porque van a ser parte de sus competencias para ser ciudadanos y construir la ciudad que quieren. Entonces, niños de primaria que están imaginando, cuando sean adultos, cómo van a participar en ello. Me parece que es un tema, otra es de largo plazo, pero tenemos que construirlo
porque en la medida en la que desarrollemos esas competencias, ¿verdad? En todos nosotros, y por ejemplo, nuestros niños tendremos un ejercicio ciudadano y una participación más activa de entender por qué sí debería tener en my backyard, decía Sara, ¿verdad? Porque es una visión conjunta que nos genera una visión positiva de mi barrio, de mi ciudad. A mí me parece que otra, me imagino, que sin haber estado metido en estos temas ya en el día a día, pero otra pues es la planeación. O sea, yo entiendo el tema de los vecinos que pues de todo se alborota, ¿no? Pero si tienes un plan en el que participaste, en el que en tu momento, todavía sin tener construcción al lado, consentiste en lo abstracto, esto es decir, oye, ¿te gusta eso de la ciudad de 15 minutos? Sí, me encanta la idea. Bueno, va. Entonces, en esta zona nos falta un hospital. Sí, que haya un hospital. Oye, en esta zona nos hacen falta tantos pequeños supermercados. Sí, que haya. En esta zona nos hace falta tantas escuelas. Sí, que las haya. Hay que aprobar en lo abstracto. Y entonces dices, bueno, pues en esta zona está autorizado este uso del suelo. Sí, va, ¿no? Y pues ya cuando tienes, por lo menos, es como las leyes. Ahí sí yo he participado. Si tú fueras a preguntarle a cada uno cómo le va a impactar la ley en lo personal, pues yo creo que nunca la sacas. La sacas en lo general. Ok, ahora sí hay un marco legal, ahora sí vente, vamos a platicar. Vamos a hacer aquí al lado una escuela. No puede haber una escuela. No, sí, tú autorizaste que hubiera escuela. O sea, me imagino que es la combinación entre tener un marco regulatorio, pues que aplica, que ahí sí creo que todos debemos de participar en lo abstracto, y luego pues ya llega la realidad. Donde por lo menos el 80% de las personas ya no van a participar pues porque no les toca la escuela al lado, ¿no? Aún así, pues lo que dice Sara es que tomos en Washington o en Arlington, que estoy seguro que existen esas reglas, de tomos no evitó que pasara eso. A ver, hay un tema que quizás es tema de otro webinar, pero lo suelto porque todos pueden tener una opinión. Estamos hablando de densificar las ciudades, está muy bien, ya también nos pusimos de acuerdo que hay que densificarlas. Pero una de las razones por las que las viviendas se fueron lejos es porque en teoría iban a ser viviendas más baratas. Bueno, de hecho, eran viviendas más baratas si no les tomabas en cuenta el costo del transporte. Entonces, si las vamos a traer al centro, por definición, son viviendas más caras. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que si nos queremos traer las viviendas al centro, y si son viviendas más caras, pues entonces no son asequibles? Entonces, ¿cómo pasamos de la teoría de que es bueno tener ciudades compactas a que estas viviendas sean accesibles? Digo, yo tengo mis respuestas, pero pues quiero oír las de ustedes. Bueno, hay muchos ya ejemplos de cómo hacer vivienda social en el centro. Obviamente el más recurrente es subsidios cruzados. Si estás cobrándole unos impuestos importantes a la vivienda pues media y residencial, y los costos de las licencias de construcción son elevados, pues una parte la destinas a comprar terrenos que estén el gobierno, que estén etiquetados como vivienda social, o la otra fórmula, que es de la que hablábamos antes. Yo te permito, y ya se ha aplicado en Nueva York. En Nueva York hay un edificio de estos de residencias carísimas que en su momento Bloomberg le dijo, oye, pero no puedes construir nada más 50 departamentos carísimos y ninguno para los empleados que van a venir a este edificio. Deberías de hacer cuando menos el 10 o el 15% de vivienda de bajo costo. Y la manera de convencerlo fue decirle, lo que voy a hacer es que tú tienes un permiso para 50 departamentos. Yo te voy a dar un permiso para 58, pero los 8 más son de vivienda social. Sí, hay muchos mecanismos que deberíamos establecer en conjunto, estudiarlos y establecer cuáles son factibles para México. Porque la verdad es que
no es que los desarrolladores estén peleados con la vivienda social para nada. Ya vi que entre nuestras amigas que nos escuchan está Lidia Álvarez y le agradezco, y ella ha hecho ejemplos de vivienda magníficos en la ciudad. Pero no hay algún incentivo o facilidades de las autoridades para que eso se siga repitiendo. Si se sigue encareciendo, pues ya no le llega a la vivienda media o media baja. Entonces, porque al final del día es un tema de dinero. Al final del día ya sabemos que tiene muchos beneficios y no te va a costar el transporte y vas a vivir en una ciudad, bla, bla, bla. Sí, pero ¿y con qué le llego? Y bueno, tú das una opción, que es decir, a los desarrolladores les tienes que poner como condición que un porcentaje, por cierto, yo ya no estoy actualizado, pero en el caso de la Ciudad de México, los corredores, platicando con quien lleva el tema, en el caso de la Ciudad de México, y ya digo, no estoy actualizado, o sea que si digo algo que es falso, pues es porque no estoy actualizado, no es tan claro como que iba a ser en el mismo edificio. Porque ahí sí ya también depende de cada país, ¿no? O sea, suena bien el decir, bueno, y vamos a vivir todos juntos, ¿no? Pero algunos dicen, no, espérame, yo por eso estoy comprando un edificio selecto y exclusivo, ¿no? Y es más, hay otros que dirían, no, yo tampoco quiero vivir con ellos. Pero en el caso de la Ciudad de México entiendo que cuando menos se está planteando, y no estoy actualizado, en que sea en la misma zona. No el mismo edificio, pero sí la misma zona. Esto es, ya cada uno ya entrará al detalle de cómo lo hace, pero el principio me parece que es correcto. Cómo nos vamos acercando y vivimos de manera más integrada grupos sociales de capacidades económicas distintas. Y tiene razón, pues tiene que haber un subsidio, porque si no, no hay manera. Gabriela, tú querías comentar algo. Ella conoce muy bien el tema. Sí, muchísimas gracias. Y qué bueno que está Lidia aquí escuchándonos. Efectivamente, el tema del valor del suelo se nos fue, se nos ha ido. Acuérdense ustedes del bando 2, ¿no? 2000 y tantos. En algún momento pensamos románticamente que 20 años después, 19 años después, volveríamos a un nivel de valores diferentes, pero la verdad es que el valor se quedó muy alto. Y estamos compitiendo como zona metropolitana con Querétaro, con Hidalgo, con el Estado de México, y eso genera mucha presión. ¿Qué hemos encontrado? Se han buscado muchas fórmulas, ya una de ellas la comentó Sara. También el tema que está muy de moda de dejar de construir cajones de estacionamiento. ¿Por qué? Porque cada pedazo de cajón de estacionamiento, que es un pedazo, cuesta entre 70, 120 y 150 mil pesos. Para una vivienda, ahorita estamos estudiando un caso en Puebla, en donde necesitamos pues, viviendas de entre 400, 500 mil pesos, pues no hay, ¿no? O sea, el tema de cómo vamos a lograr que la gente, que la población pueda habitar el centro de la ciudad, tiene que ser efectivamente con programas y proyectos de regeneración. Hace poquito, y con alguno de los que inventaron también el tema de revisar la norma 26, cuyo nombre no quiero acordarme, pero bueno, pues es la famosa norma 26 de vivienda de interés social y popular, que luego se pervirtió, hablaba de estudiar la ciudad por tramos. Sí es cierto, si yo tengo una estación del metro, o un sistema de transporte, un CETRAM, o tengo un mercado o algo, debo de tener condiciones diferenciales y ayuda en pago de prediales que me permitan hacer vivienda cada vez más asequible, que ahora le llaman vivienda asequible, cuando yo puedo en mi desarrollo, por eso hablo de hacer, en vez de hacer división, hacer fusión de predios que me permitan lo que acabas de decir. A lo mejor no en el mismo predio, pero en la misma colonia yo estoy dotando ese 30% de vivienda de un bajo costo y estoy permitiendo evitar la gentrificación. Ese tema todavía, con Canadevi en algún momento se platicó, se han buscado modelos y me parece que debemos seguir haciendo números ahora con las nuevas autoridades, pero creo que por ahí va el tema, me parece, y también decirlo en este foro, habrá zonas de la ciudad en donde ya no podamos y no debamos crecer. Eso también queda muy claro. Números son números, hay zonas que están ya impactadas y habrá que estudiar en la diversidad de toda la ciudad dónde, y un tema importante, el tema de grietas, riesgos, etcétera, que ahí sí, Iztapalapa nos han preguntado mucho, pues habría que tener un tema muy, muy fuerte de cómo estamos haciendo resiliencia urbana y cómo estamos entrando con el tema
de la maestra Ursúa, que es la gestión integral del riesgo, que yo me antepongo a cualquier situación que pueda generar un edificio o una construcción de cualquier tipo en riesgo. Entonces, regresando pues al tema de cómo abarato la ciudad, vamos a tener que hacer eso y invertir varios procesos en los cuales, efectivamente, si yo me voy y tengo a la especialista a lo que está haciendo Infonavit y Fobiste, pues no entran en la ciudad. No entran porque mi crédito como trabajador me alcanza en Huehuetoca, o me alcanza en Ojo de Agua, o me alcanza en Zumpango. Y entonces compro allá mi crédito, vivo 3 meses, y al tercer mes, con un día, me regreso a vivir con la suegra, porque aguanto más eso que 3 horas de transporte, ¿no? Entonces, y vaya que la pusiste ya difícil en muchos casos. Cierto. Entonces, ese tema de la economía y del valor de suelo, no soy economista, pero sí tendremos que entrar de lleno al momento, y me encantó lo que dijeron, hay que adquirir suelo, hay que adquirirlo como gobierno y etiquetarlo para evitar también el tema del mercado de valores. Gracias. Y me recuerdan aquí, porque luego no me acuerdo yo, que en 15 días, porque estamos tratando de tener así ya un webinar de estos temas en el Centro para el Futuro de la Ciudad, cada 15 días, en 15 días el tema es vivienda asequible. Entonces trataremos de que ahí también ya lleguen con algunos numeritos, porque también lo que es muy importante es que estos casos funcionen, que sean exitosos. Porque si no son exitosos y son puro bla, 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 pues entonces nomás platicamos lo que hicieron en Inglaterra, y lo que hicieron en Nueva York, y lo que hicieron, y nosotros pues nomás como que nos quedamos viendo. Miren, ya llevamos 1:15, y como las buenas películas hay que terminarla cuando va bien. Entonces, ¿qué les parece si nos hacen algún comentario final? Yo creo que ha sido una muy buena sesión. ¿Y qué tal si nos hace cada uno un comentario final sobre este tema de la densificación, y a raíz quizá de lo que comentamos, 3 cosas que nos quedemos en la mente, algunas quizá para los ciudadanos y quizá otras para las autoridades, y quizá en el orden en el que lo empezamos? Sara, si te parece primero. Ahí te quitamos, creo que el micrófono, que no se oye. No, pues muchas gracias. Yo estoy convencida que el tema de la densificación es un tema muy importante, y que sí, en una ciudad tan grande como la nuestra, y en cualquier ciudad, hay que analizarla por zonas. Habrán zonas donde sí se puede, donde no, donde la densidad deba ser mejor, y otras que hay que destruir lo construido porque es zona de alto riesgo. Entonces, y sí tenemos zonas de alto riesgo, con cavernas debajo de las viviendas. Ojo, es muy, muy peligroso. Zonas en las que hemos inyectado concreto en las cavernas para que lo que está construido ahí arriba no se caiga. Pues entonces esas hay que trabajarlas como con pinzas, porque no debemos añadirle nada. Es más, si se pueden descargar, serían mejor. Entonces, es una ciudad muy diversa, muy grande, pero mi mensaje final sería que no perdamos de vista, el futuro es la ciudad. No hay otro futuro posible. Vamos a seguir viviendo en ciudades. Y si el futuro es la ciudad, debiéramos concentrar los beneficios de la planeación, de los proyectos y de la aglomeración en la ciudad. Analizar estos beneficios que existen y vertirlos en las zonas factibles. Necesitamos en muchas zonas una mayor densidad, pero ojo, no necesitamos edificios de 20 pisos, sino una densidad mesurada, si le quieren llamar así. Una densidad que sea, desde el punto de vista social, grata. ¿No? Vivir en un edificio de 6 o 8 pisos es muy grato, porque conoces a los vecinos, pero vivir uno de 25, pues ya no, porque trae otros retos, que es de la alta densificación. Entonces, concentrémonos en esa densidad media o mesurada, y esto nos permite tener una movilidad articulada. Vamos a tener mejores ciudades si estamos más densos y nos podemos mover a pie, en bicicleta, en algo de transporte público y algo de automóvil, pero que estas estén articuladas entre ellas. Que tú sepas que puedes caminar 4 cuadras
a dejar y a tomar un transporte, o puedes andar en bicicleta 10 cuadras y que haya donde dejes la bicicleta y puedas tomar un transporte. Sí, que haya esta articulación, porque ¿saben qué? A través de todos los años, las formas de transporte han definido la forma de la ciudad. No perdamos de vista que todos nos movemos y la forma de transporte y la articulación del mismo es importantísima. Por supuesto, queremos una ciudad sustentable y esto se deriva de esto, de la mayor densificación, y también de una gran dotación de espacios públicos. Lo que ya dijeron ustedes, el área verde por habitante. La Organización Mundial de la Salud, como dijo Gaby, sugiere entre 9 y 15 metros de área verde por habitante. No podemos quedarnos con 5. La ciudad se vuelve muy compleja de vivir. En verdad, debemos hacer un esfuerzo en ese sentido y tener más espacios públicos. Es donde se encuentran los adultos mayores, los jóvenes, los niños, donde se construye la comunidad y donde se construye la identidad con la ciudad. Y pues esto nos lleva a que necesitamos hacer una ciudad para todos y que esta ciudad para todos es una responsabilidad compartida. Todos debemos de participar con nuestra mejor capacidad y nuestra mejor voluntad para que nuestras ciudades sean mejores. Gracias, Sara. Gracias, como siempre, otra vez por tu participación y por tus comentarios. Roberto. Enrique, gracias. Bueno, definitivamente que la densidad es algo que debe estar como central en la agenda de nuestras ciudades y lo que quisiéramos para ellas. Y bueno, mi último comentario sería alrededor de precisamente en la condición que estamos viviendo en el momento en el que se da este webinar, ¿verdad? Y en el aquí y ahora vivimos una condición de crisis sanitaria, pero que además pues detrás o ya está aquí, ¿verdad? Una crisis económica y además después una crisis de sostenibilidad y el cambio climático. Así que pues se hace evidente que tenemos que generar cambios importantes y pensar en estas crisis también como una gran oportunidad, ¿verdad? Pero nos requiere la generación de nuevos paradigmas completamente. Entonces, el otro día en un foro como este hablábamos de hagamos que esta crisis no sea la oportunidad perdida, ¿no? La oportunidad no aprovechada. Me parece que es un momento histórico el que estamos viviendo y en medio de estas crisis que mencionaba y otras que se nos puedan ocurrir, el cómo aprovechamos la oportunidad para generar esos nuevos paradigmas. Eso requiere sentarnos a la mesa, los actores, todos, ¿verdad? Y generar nuevas visiones de futuro, definitivamente. Yo creo que el futuro es nuestro punto de encuentro, sobre todo en un momento tan... Por eso a mí me encanta el nombre del Centro para las Ciudades del Futuro, ¿no? Es nuestro punto de encuentro cuando vivimos un presente con tanta polarización y diferencias y cuando en el presente en el que vivimos, los actores de la ciudad tienen de pronto agendas encontradas, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos el espacio común para el diálogo de ese futuro y entonces creamos las transiciones para ese cambio de paradigmas y que en medio de esta crisis logremos ver las oportunidades y las capitalicemos? Yo coincido contigo, Roberto. A mí me parece que la crisis que estamos viviendo y que vamos a vivir en México es de tal dimensión que no nos queda de otra más que realmente hacer una transformación muy profunda. O sea, es como cuando si llegaras a un médico y te dijera que es tan grave lo que tienes, que no te podrías ir de ahí diciendo, ok, me tomo 2 aspirinas y vuelvo en 2 semanas. No, ya sabes que es como no, ¿qué hacemos? ¿Me interviene? Aquí necesitamos en el país y en las ciudades una verdadera intervención. Pero una intervención, como tú dices, una intervención de todos. Y me gusta también la expresión, yo también creo mucho en eso. Yo creo que nuestra única salida es proyectarnos al futuro. Porque sobre el pasado no hay nada que hacer, entonces no sé ni para qué perdemos el tiempo. El presente es en el que ya no queremos estar, ¿no? Entonces quizá lo que tenemos es que ir trabajando juntos en el futuro. Y sí, la crisis es, repito, de tan grave dimensión que no nos podemos dar el lujo de que esta no nos salga bien. Hay que aprovecharla.
Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Hoy con un grupo de jóvenes del TEC, les decía yo, imagínense, yo no lo había visto así, pero imagínense que esto acabó siendo un curso intensivo de adaptación ante un cambio de época de tal profundidad que si no nos llegaba esto, no nos sentábamos a reflexionar sobre el cambio de época en el que vivíamos. O sea, igual hasta nos llegó algo para sentarnos a analizar las enormes transformaciones que ya estaban pasando en el mundo y que quizá no todos las habíamos tomado en cuenta. Y vaya que ahora tenemos tiempo para pensar. Entonces, pues acabó siendo, digo, con todo el desastre y que tiene, es un tiempo para pensar el mundo en el que ya vivíamos de enormes cambios. Coincido contigo, Roberto, y gracias otra vez por la oportunidad. Gaby, si nos das tu comentario final. Muchísimas gracias. Retomo lo que acaban de comentar del parteaguas. El COVID vino a poner a las ciudades, a los planificadores, a los urbanistas en un nuevo escenario. Yo creo que fue y lo que va a ser ahora. Leo también los comentarios de nuestros amables personas que escuchan y ven este evento respecto a qué vamos a hacer a futuro. Bueno, es evidente que este momento del COVID y lo que viene, porque además nos han dicho que esto va a ser constante y vamos a tener que preparar a las ciudades, pues nos tiene que mover en el escenario de que vamos a tener que rehacer cosas y repensar cosas que habíamos tradicionalmente hecho de una manera muy, muy sistemática. Yo dejaría el tema también de la densidad. Creo que debemos de acercarnos, de escribir mucho, de hacer un análisis profundo y de poder acercarnos a todos me refiero a la población de esta ciudad y otras. Ayer, antier estaba yo con un evento de secretarios de desarrollo urbano en otras latitudes y comentaba yo el tema, ¿no? Tenemos que ser muy actores ahora de nuestras ciudades y muy responsables. Hay cosas interesantísimas, por ejemplo, que está haciendo Aguascalientes y Querétaro, y también cosas que Querétaro está haciendo que no debería hacer. Y yo creo que como hermanos mayores, pues tenemos que decirles, oigan, chicos, por ahí no va el tema, espérense, eso de edificios de 40 niveles en medio no se vale porque Querétaro es Querétaro. Pero bueno, regresando al punto de qué debemos hacer y cómo vamos a cambiar, yo creo que el pensar, y lo comentaban los señores, que voy a vivir a futuro en un departamento de 60, 70 metros cuadrados, es pensar que no solamente, no estaba yo preparado para que en ese departamento me cayera el marido, la hija, el hijo, sino que tenemos que ver ahora a la ciudad como parte de un futuro en el cual lo que no puedo obtener en mi vivienda, lo voy a tener que obtener en el espacio público. Entonces, voy también con lo que comentaba Sara muy ciertamente, de que vamos a tener que trabajar los dos espacios, el público y el privado, como un tema de complemento. Además, decir, en estas ciudades, en estas latitudes, va a seguir temblando. Entonces, ahorita que acabamos de pasar los 3 años de ese sismo tan importante y de los 35 del otro, pues no se nos debe de olvidar que el primer momento es salir a la calle, salir al espacio público. Entonces, sí tenemos que diseñar y pensar en las densidades, como ya bien lo comentó Sara, no todo de 20 niveles, pero sí, vamos buscando, y ese fue un estudio y un proyecto que se fue haciendo poco a poco en la ciudad, que cada alcaldía vaya encontrando su vocación. Y yo creo y espero y hago votos, por ejemplo, ahorita que viene el nuevo Instituto de Planeación de la Ciudad de México, que ellos tengan todo el motor y el tema de indicadores de todo tipo, para que nos permitan llegar, Enrique, a ese tema, a que el tema de la modelación de la ciudad sea un tema científico, no de que se me ocurrió, no de que, sino, no, a ver señores, este espacio de la ciudad, porque tiene agua, porque tiene movilidad, porque tiene esto, tiene una capacidad de carga X. Y eso pues, nos permitirá al que toma la decisión, al que da la firma, al que construye el edificio y al que vive en el entorno, vecino y propietario, pues quedarnos con la seguridad de que estamos siendo parte de un diseño de ciudad. Entonces, yo comentaría eso y esperando pues que a futuro tengamos, como ya lo estamos, pues teniendo una serie de ideas hacia nuevos modelos donde iremos y estamos pues atentos a poder apoyar en todo, como colegio, como urbanistas, en lo que podamos hacer.
y muchísimas gracias por la invitación. Pues gracias a todos ustedes, gracias Aria, gracias Roberto y gracias Gabriela por estar con nosotros y gracias también al público que nos siguió esta noche. Y nomás de recordarles que en 15 días tenemos un seminario sobre el tema de vivienda asequible. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Enrique, todos. Que estén bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Enviarlo. Buenas noches.